Ahí sí. Buenos días, ¿cómo están? ¿Con frío? Bueno, vamos a hacer ejercicio hoy día para calentar el cuerpo. Sean todos bienvenidos esta mañana a Calvary Cela. Es una bendición el poder verlos, ¿ya? Y también saber que gran parte de las mujeres que son parte de esta congregación están allá arriba en la montaña, literalmente. Así que no sé si allá estará más frío que aquí, ¿ya? Pero el fuego que van a traer yo creo que no va a haber problema con el frío allá arriba. Así que agradecer al Señor por ese tiempo en donde las mujeres pueden reunirse y tener su espacio, conocerse y conocer más del Señor. Ahí. Entonces, para que el próximo año, las que no pudieron ir, ya se apunten a la jugada. No sé si va a haber retiro el próximo año, pero sí sé que van a tener alguna actividad de mujeres para que se apunten. Los hombres igual vamos a tener nuestra actividad el próximo año. Va a ser en mayo. O sea, vea con qué tiempo le estoy avisando para que empiecen a pedir permiso. En mayo. ¿Ya? Para que ya empiecen ahí a decirles a las esposas o a los jefes. En mayo vamos a tener una actividad. Ahí les vamos a ir dando más información. Pero bueno, como decía el famoso a lo que vinimos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo, en el capítulo 13. Vamos a continuar. Hoy día, si Dios lo permite, vamos a terminar con la parábolas del reino para continuar en nuestro viaje a través del Nuevo Testamento. Si ustedes nos visitan, nosotros vamos a través de la Biblia y ahora estamos comenzando de nuevo a través del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. Y estamos ya en el capítulo 13. Si usted quiere saber lo que ha pasado del capítulo 13 o del versículo 50 hacia atrás, puede escuchar los estudios. Ya ahí están en el canal de YouTube. Ahí ustedes lo pueden ver. Calvary Cela y también se suscriben. ¿Ya? Y ahí les llega todo el anuncio, el aviso, la información de lo nuevo que se ha puesto ahí. Entonces, agradecer al Señor porque nos permite llegar aquí hasta esta porción, versículo 51. Desde ahí vamos a retomar. Ya hemos visto, ahí va a salir una imagen de lo que ya hemos visto hasta este punto en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, la parábola del sembrador. Yo no sé si la alcanzan a ver. Apenas veo esta, no sé si esa lo pueden ver. Sí. Ahí ustedes, la parábola del sembrador, que son 8 parábolas que hay aquí en esta porción. Vamos a encontrar más parábolas a través del libro de Mateo, pero aquí están encapsuladas estas 8 parábolas que hoy día vamos a llegar al final. Ya miramos la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura y el tesoro escondido, la perla del precio o de gran precio y también la red. Ahora aquí vamos a entrar al final con tesoros nuevos y viejos, la última. Y luego ya vemos cómo el Señor regresa de donde estaba, va a volver a Nazaret, que es el lugar en donde Él creció. Entonces, eh, si usted tiene su Biblia, puede abrir ahí y pedimos al Señor que nos hable en esta mañana. El apóstol Pablo el apóstol Pedro cuando termina su libro de Segunda de Pedro, una de las cosas que deja al final es dice que nosotros debemos crecer en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que queremos, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Deseando esa leche ya no adulterada, que es la palabra de Dios. Deseándola con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo aquí. Y que este tiempo en el que vamos a estar estudiando la palabra, que el Señor nos pueda hablar a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene. Todos necesitamos, ¿ya?, conocer algo que el Señor tiene para nosotros. Y Él nos ha dejado una gran responsabilidad a cada uno de nosotros para informar, para conocer, para aprender y para vivir lo que Él nos ha dejado en su palabra. Entonces aquí, en el capítulo 13, verso 51, vamos a entrar a esta parábola del escriba. Para algunos no es una parábola, pero sigue el Señor en el mismo tema, hablando aquí acerca de esta responsabilidad del jefe de familia. El jefe de familia tiene una responsabilidad con su familia. Es una gran responsabilidad que el Señor le da a los jefes de familia. Y aquí el Señor, fíjense lo que dice en el versículo 51, Jesús dice, les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Aquí el Señor le hace esta pregunta, los interroga, les hace este cuestionamiento a los discípulos. Bueno, todo lo que han escuchado de aquí para atrás, ¿lo entendieron? Todas las enseñanzas acerca de las parábolas, ¿la entendieron? Esta es la pregunta que el Señor hace aquí. Ahora, nosotros no solamente llevemos esto a un punto de solo las parábolas, sino de la Biblia en sí. Y yo creo que aquí hay una muy buena reflexión cuando, si usted está buscando un lugar donde congregarse, debe buscar un lugar en donde usted pueda recibir la enseñanza de la palabra de Dios. No escuchar historias o cuentos, ¿ya?, o relatos de personas que muy bien intencionadas, pero lo que la gente necesita entender y conocer es la palabra de Dios. Aquí el Señor les hace la pregunta, ¿ustedes entendieron lo que yo les dije? Y ese es el punto. ¿Entendemos lo que Jesús nos ha dicho? ¿Entendemos lo que el Señor nos ha dejado en su palabra? En el punto aquí tiene que ver con las parábolas. Ahora vea la respuesta de los discípulos. Sí, dijeron, Señor, hemos entendido todo. Entonces, cuando alguien dice que ha entendido, tiene una responsabilidad ahora sobre lo que entendió. Dios no nos va a pedir cuenta por lo que no sabemos, Dios nos va a pedir cuenta por lo que sabemos. A veces estamos demasiado preocupados por lo que no sabemos. No, pero bueno, ¿entiende lo que sabe? Bueno, el Señor ahora le va a hacer la pregunta, bueno, si entendiste lo que sabes, bueno, ahora debes hacerlo, debes ponerlo en práctica. Tiene esta responsabilidad. Y van a pasar aquí de ser, llamémosle así, discípulos, y el Señor los va a llevar a ser escribas. Estas personas, ¿verdad?, que eran las que se encargaban de transcribir la ley, pero no solo de transcribir la ley, de escribirla, y a la vez también la enseñaban. Entonces, el Señor nos va a llevar a este punto, que usted y yo ahora necesitamos, al tener esta responsabilidad, cuando entiende esta verdad, lo que hemos visto aquí, y lo que el Señor nos va a dar aquí a través de su palabra, Dios nos va a pedir cuenta. ¿Entiendes? Jesús le hace la misma pregunta a los discípulos 2 años después, cuando le está lavando los pies a los discípulos. Después de lavarle los pies, les dice, ¿entendieron lo que hice? Ya no solo entienden lo que escucharon, sino entendieron lo que yo les hice. Obviamente no habían entendido nada hasta ese punto. Entonces el Señor nos hace ese cuestionamiento, ¿entiendes? Y eso es lo que debemos, y debemos, como dice el apóstol Pedro, crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí yo quiero ser muy claro, el hecho es que como creyentes
Está bien que adoremos al Señor, debemos hacerlo libremente, tenemos esa libertad para hacer adorar al Señor. Y yo siempre me gusta pararme atrás porque ahí atrás los escucho. Ahí ya sé quién desafina, quién no. No, mentira, ahí estoy, ahí los escucho adorar al Señor. El que quiere levante sus manos. No hay una restricción, pero tampoco hay una coacción a hacerlo. Porque el punto es ese, yo no estoy aquí para avivarles a ustedes, ya. Si quiere, vaya ahí al concierto de Chayanne el próximo año, pero aquí no. Aquí no. ¿Por qué? Porque la adoración es el producto del conocimiento que tenemos de Dios. Es el resultado del conocimiento. Cuando yo conozco quién es Él, cuando yo conozco lo que Él ha hecho, yo adoro al Señor. Yo adoro al Señor. Y lo segundo, nunca voy a llevar mi atención o voy a llevar la atención de la gente hacia mí. Porque la adoración es hacia Él. Entonces, por eso cuando Pablo dice hágase todo en orden y decentemente, no está diciendo que todos tienen que ser muertos, no. Pero todos deben entender que hay un orden. Y cuando conocemos del Señor, cuando conocemos de la palabra del Señor, cuando conocemos a Jesús, mi corazón va a querer adorarlo. Y se va a expresar libremente, entendiendo que yo no quiero que la gente me vea a mí, sino que vean a Él, a Jesús. Yo creo que eso cambia la perspectiva de la oración por completo. Ahora aquí el Señor Jesús nos da la parábola. Fíjense en el verso 52. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y estaba hablando aquí de estos cronistas, de estos escribas, como Esdras, por ejemplo, ya que se encargaban de escribir. Estudiaban la ley, transcribían la ley, y no solamente eso, sino que hacían comentarios de la ley. Y la transmitían a la gente. Bueno, esa es la responsabilidad de este padre de familia, de este líder. Llámese quien sea, hombre o mujer. Porque a veces pueden haber lugares en donde en el hogar no hay un hombre presente. Pero debe encargarse de transmitir esta verdad aquí. Lo nuevo y lo viejo. Hay algunos que les gusta solo lo viejo y piensan que si es viejo ya no sirve. Y hay otros que les gusta solo lo nuevo. Aquí el Señor dice las dos cosas. Antiguo y nuevo. Si el Señor se está refiriendo a la palabra de Dios, bueno, Antiguo y Nuevo Testamento. De ahí es donde tiene que sacar, de ahí es donde aprendemos. Léase usted cuando llega a su casa, 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10 el apóstol Pablo dice, todo lo que se escribió para atrás, de ahí da una serie de ejemplos, fue para que nosotros podamos aprender, conocer. Saber lo que ellos hicieron que estaba mal, bien, aquello que le agradaba a Dios y aquello que no le agradaba a Dios. Y lo mismo aquí nosotros en el Nuevo Testamento. Fíjense, esto es lo que hace este escriba, que tiene que ver aquí, fíjense, con el reino de los cielos. Como dije la semana pasada, creo que fue, que el reino de los cielos, el concepto del reino de los cielos solamente lo usa Mateo. También usa el reino de Dios menos veces, 6 veces, pero el reino de los cielos 32 veces. Solo Mateo lo usa. Y la referencia aquí al reino de los cielos tiene que ver con gobierno. Tiene que ver con el gobierno de Dios sobre la tierra. Esto va a venir en algún momento, sí. Daniel, capítulo 2, nos dice que esto va a ocurrir. Dios va a venir y va a reinar sobre esta tierra. El reino de los cielos, que va a usted mirar y se va a ir desarrollando cada vez más a medida que usted va estudiando el Nuevo
Testamento, especialmente aquí en el Evangelio de Mateo. Ahora, el reino de Dios es un término más amplio, porque a veces piensa que son sinónimos, no necesariamente. Es un término más amplio, que va desde la creación para adelante. Todo lo que Dios ha hecho. Entonces, un principio aquí que es importante entender, la iglesia no es el reino de los cielos. La iglesia no es el reino de Dios. Es parte de ese reino. Segundo, la iglesia no va a establecer el reino de Dios. Es Cristo que lo va a establecer cuando regrese por segunda vez. Entonces, toda esa teología moderna que existe hoy, esa teología del pacto, teología del reemplazo, que habla de que tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra, está pidiéndole hacer algo que Dios no le ha llamado a hacer. Y la manera en que ellos tratan de lograr este objetivo es el enfoque que tiene que ver más con lo social que con lo espiritual. De ahí es donde parten. Y ahí obviamente hay una mala teología. Y por ende, si hay una mala teología, hay una mala praxis. Y una fe débil. Tiene que haber buena teología, siempre te va a llevar a hacer lo que es correcto, lo que agrada a Dios. Y va a fortalecer tu fe. Porque nuestra fe no va a estar fundada, y esto vamos a verlo aquí, en lo que nosotros hacemos. Nuestra fe no está fundada en lo que Dios ha hecho. Nuestra fe está fundada en quién es Él, en Cristo Jesús. ¿Y el resultado cuál es? Bueno, todo lo que nosotros vemos ahora. Porque si mi fe solamente descansa en lo que Dios hace y no en Dios mismo, ¿qué va a pasar el día en que yo estoy pensando que Dios tiene que darme algo y no pasa? O estoy enfermo y Dios no me sana. Entonces, ahí es donde está el detalle, como diría Cantinflas. Es en Él. La fe en Él. Y para que nosotros podamos crecer en nuestra fe, necesitamos Antiguo y Nuevo Testamento. Conocerlo. Cosas nuevas, cosas antiguas, como llamarán algunos aquí. Para mirarla y verla dentro de esta unidad que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una sola. Y el mensaje es único. Jesucristo, desde el principio hasta el final. Desde el principio. Y aquí Él les está dando esta gran responsabilidad. Entonces, fíjense, el padre de familia en ese tiempo tenía una bodeguita y de esta bodeguita iba sacando cosas para darle de acuerdo a la necesidad de la familia. Bueno, esto llévelo a la práctica en la área espiritual. Tu familia necesita que el líder, el jefe de familia, el padre de familia, la persona que está encargada en la familia, que va dirigiendo, necesita ver las necesidades que la familia tiene en lo espiritual y ir dándoselas. ¿Y de dónde las sacamos? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Dando y enseñando. Llevándoles a todo lo que ellos necesitan conocer. Toda la instrucción necesaria en la fe. Una fe viva es una fe que se practica. No solamente se cree, sino que se vive. Se vive. Queremos morir por nuestra fe, pero primero debemos aprender a vivir por nuestra fe y confiar en lo que el Señor nos ha dejado. Entonces, enseñe de todo lo que está en la palabra de Dios. No se limite. No se limite. Por eso cuando las personas tienden a enseñar temáticamente la Biblia, en forma de temas, puede ocurrir que haya un desbalance. Por eso es importante todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque a veces en lo temático solamente nos enfocamos en lo que no es controversial, en lo que me agrada a mí o en el tema que yo domino.
Eso es. Pero no, Dios dice que debemos enseñar todo. Fíjese, saca de lo nuevo, saca de lo viejo, todo el consejo de Dios. Pablo dice que enseñó a las iglesias de Asia todo el consejo de Dios. Y lo tremendo que el apóstol Pablo dice ahí después es que dice que ahora que yo les he enseñado todo el consejo de Dios, estoy libre de la sangre de ustedes. Y los entrego a la gracia y a la palabra de Dios. Y la única forma yo creo que es enseñando desde Génesis a Apocalipsis, todo el consejo de Dios. Sin temer a que puedan salir temas controversiales que van a salir. Pero si están ahí es para enseñarlos. No para, bueno, esto es... No, todo el consejo de Dios. Entonces el Señor termina aquí y ahora va a moverse, fíjense en el verso 13, perdón, 53 del capítulo 13, dice que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Va a regresar, dice, y venido a su tierra. ¿Cuál es su tierra? Nazaret. Nazaret, vamos a ver esto. ¿Ya? ¿De dónde estaba? Si estaba en Capernaum, es como 20 millas al oeste. De Capernaum va hacia acá, hacia un lugar en donde está un monte que se llama el Monte Tabor. Es ahí. ¿Ya? Que actualmente es una de las ciudades, por llamarlo así, de Israel con más presencia musulmana. El 60% son musulmanes ahorita ahí. Mucha presencia ahí de ellos, árabes, en esa zona. Pero en el tiempo de Jesús, todos los que vivían ahí, ¿verdad? Eran judíos y, o la gran mayoría eran judíos y conocían a Jesús. Porque Jesús se crió ahí en Nazaret. No se olviden de eso. Nació en Belén, sí, vamos a ver eso. Pero se crió ahí. Ahí donde su padre fue conocido. Al que obviamente no es su padre biológico, sino su padre legal. José y María. Entonces dice que se fue de ahí y fíjense en el verso 54 dice, y les enseñaba en las sinagogas de ellos, ¿ya? Esta gente ya había escuchado de Jesús. Esta es la segunda vez, no se confundan. Esta es la segunda vez que Jesús va ahí, de las que tenemos registradas en el Nuevo Testamento. Ya la primera vez Jesús había ido ahí. Y vamos a ver eso, porque ese es un pasaje tremendo cuando Jesús va por primera vez ahí. Pero aquí lo que va a ocurrir es que en esta segunda vez ya la gente conocía y había oído de su fama. Si usted está ahí, tiene una Biblia de papel, va al versículo 1 del capítulo 14, nos dice ahí que la fama de Jesús llegó hasta oídos de Herodes. Entonces ya era conocido Jesús ahí. Entre aquellos que eran parte de su familia probablemente y aquellos que vivían ahí en esa región. Entonces dice que se fue, se movió y comenzó a enseñar en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Esto quiere decir que algo habían oído y algo habían visto. ¿Y estos milagros qué? ¿De dónde? Si nosotros sabemos quién es este, ¿no es este el hijo del carpintero? Dice, ¿ya? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y ahí usted tiene un par de versículos muy interesantes. De donde pues tiene todas estas cosas. Y se escandalizaban de él. Y por eso después lo que viene, no hay profeta con honra en su propia tierra. Así que no se preocupe o no se entristezca si en su familia se escandalizan de usted porque es evangélico. Y uso ese término. ¿Ya? Pandereta le van a decir. ¿Ah? Si es cristiano. Porque hoy día hablar de cristiano es un término demasiado amplio ahora. Cristiano es, bueno, Cristiano Ronaldo, no, pero
hay un término muy amplio. Y que a veces cristianos son mormones, testigos de Jehová, ¿no? Nosotros somos creyentes en Jesucristo, así somos cristianos evangélicos. Tenemos y enseñamos y llevamos las buenas nuevas, porque ese es el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, aquí esta gente estaba escandalizada con Jesús. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y esto es tremendo lo que dice aquí, dicen. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces Jesús se movió, fue de donde estaba a Nazaret, ahí. Acuérdense, él creció ahí. Ahí, de ahí eran sus padres, José y María, nos dice el libro de Lucas, capítulo 1, cuando fue el ángel. Cuando Jesús nació, se trasladaron a Belén y Jesús nació en Belén. Y luego Herodes quería matarlo, ¿se acuerdan? Y se fue a Egipto. Y estuvo en Egipto hasta que el Señor le habló a José y le dijo, ya el que procuraba matar al niño ha muerto. Y regresó. ¿Y dónde regresaron? A Galilea. ¿Ya? Entonces, una ciudad en donde usted puede mirar el Valle de Megiddo, en donde va a ocurrir la batalla de Armagedón. Detrás ahí está el monte Tabor y ahí es donde está esa ciudad. Y usted puede mirar y se puede ver el valle ahí de Megiddo, donde la escritura dice que va a haber una gran batalla en el futuro. En el futuro. Entonces, aquí es donde el Señor regresó a establecerse con su familia y aquí es donde Él creció en gracia, en estatura y en sabiduría. ¿Se acuerdan? O sea, la gente que vivía ahí lo conocían a Jesús. No era alguien que pasaba desapercibido. ¿Este quién es? Pero ahora que Jesús está regresando, la primera vez que regresa y ahora cuando regresa, obviamente ya había algo diferente en Jesús. Milagros, enseñanzas, maravillas. Y esto trajo que la gente dijera, wow, ¿y de dónde sacó esto? Si nosotros sabemos de dónde es, conocemos su trasfondo, conocemos su preparación. Sabemos que este es una persona que vive o vivió haciendo, no muebles, porque siempre dicen que es carpintero. En ese tiempo el carpintero no era de piedra, de serrucho, clavos y madera. En ese tiempo las casas en Israel no se hacían así, se hacían de piedra, ¿ya? De barro. Bueno, es lo que Jesús trabajaba, un artesano. Era lo que José, y parece que era José, era conocido. Entonces Jesús se movió y regresó aquí y se va a encontrar con este grupo de judíos, fariseos, que lo van a escuchar en la sinagoga y se van a escandalizar. La gente a veces pregunta, ¿y en qué parte Jesús estuvo en Egipto? Probablemente algunos piensan que en Alejandría es donde él estuvo con su familia, porque había una colonia bastante grande de judíos en ese tiempo. Acuérdense de Israel, ¿de dónde salió? De Egipto, estuvieron cautivos. Y a lo mejor muchos podían haber vuelto y conocían el lugar algunos. Y había una colonia bastante grande de judíos ahí. Entonces comienzan aquí a ver a Jesús otra vez y obviamente era algo totalmente diferente. Totalmente diferente. La gente no sabía cómo tratarlo. A veces usted como creyente, cuando llega al cristianismo, recibe a Jesús y cambia su vida y comienza otra vez a relacionarse con su familia. ¿Qué hace su familia? A veces no sabe cómo tratarlo. O la ley del hielo, o no le hablan, o no se juntan, ¿ya? O hablan de usted por detrás. No saben cómo tratarlo. Bueno, aquí ocurre exactamente. Mueven a Jesús, lo marginan en cierta forma, y su propia familia no creía en él. Su propia familia no creía en él. Ahora, vea lo que dice en Juan capítulo 1,
El versículo 11 dice esto: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Esto es lo que Jesús vino aquí. Fíjate, esta gente se maravilló, estaba asombrada. Sin embargo, no es suficiente. No creyeron en Él. No creían en Jesús. Sus propios hermanos no creían en Él aquí. Entonces, fíjate aquí, Jesús dice que está enseñando en la sinagoga. Como dije, esta es la segunda vez que Jesús está aquí. La primera vez usted puede verla en Lucas, el capítulo 4. Y esta segunda vez usted la puede ver ahí como pasaje paralelo en Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Aquí es donde está el Señor enseñando aquí. Enseñándole a estas personas. Ahora, fíjense aquí el problema de esta gente cuando escuchó a Jesús. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Es lo que ellos se preguntaban. ¿De dónde salen estos milagros aquí? Entonces, aquí no hay una negación de lo que ellos vieron o de lo que ellos habían escuchado, sino la pregunta aquí es, ¿cuál es el origen? ¿De dónde sale esto? ¿Cómo este hombre que nosotros conocemos, ¿ya?, lo vimos crecer y ahora viene y llega con esto aquí? Ahora, cuando vamos a Lucas, si quiere vamos ahí un momento a Lucas. En esta primera visita que Jesús hace aquí a Nazaret, para comenzar su ministerio, Lucas 4, Jesús va a la sinagoga, como todos los sábados, y se le pide que lea. Y Jesús intencionalmente va a tomar el libro de Isaías o una porción del libro de Isaías, el capítulo 61, versículos 1 y 2. Y Lucas nos registra esto. Ahora, ¿qué es interesante? Porque Lucas nos dice que el mismo Jesús les dice a los que estaban ahí, esto se ha cumplido delante de ustedes, ante sus ojos. ¿Y qué tiene que decir este pasaje acerca de Jesús? Vea lo que dice Lucas 4, verso 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, en Sabbat, el día sábado. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Ya? Jesús se congregaba cuando estaba en un lugar, ¿ya?, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En este tiempo no era como aquí que, bueno, voy a leer el capítulo 61 y el versículo 1 y 2. No, él tenía que buscarlo. ¿Ya? Así que imagínense, está casi al final del libro, un rollo largo. Lo buscó intencionalmente. Y luego el Señor comienza a leer aquí. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y luego dice el verso 20, enrollando el libro, el rollo, lo dio al ministro y se sentó. Y todos ahí, dice que pusieron sus ojos sobre él. ¿Y qué es lo que él les dice? Él les dice a ellos, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. O sea, lo que Jesús está leyendo, que tiene relación con el Mesías, y Jesús le dice, este es el cumplimiento, yo soy el cumplimiento, fue como, ¡pum!, un golpe para todos estos. Los rabinos, como buenos estudiosos, sabían que este pasaje de Isaías era mesiánico. Sabía que este pasaje estaba hablando del Mesías. Esta era una predicción que hablaba de la venida del Mesías. Y aquí el Señor Jesús fue intencional en detenerse exactamente en el lugar en donde Él estaba diciendo, esto se ha cumplido, que tiene que ver con su primera venida. Él no siguió leyendo. Aquí hay una coma que lleva más de 2000 años, entre donde Jesús se detuvo a lo que falta por cumplirse.
Esa coma es la iglesia, por casi 2000 años. Y si usted va a Isaías, vea lo que dice ahí en Isaías 61. Aquí Jesús fue intencional. O sea, lo hizo a propósito, conociendo. Porque Jesús no tenía esa, como dicen algunos, no sabía quién era. Él sabía quién era. ¿Ya? Identidad, estos conflictos de identidad, nosotros podemos tener, ser o no ser, pero Jesús lo tenía clarísimo quién era. Siempre. Desde los 12 años, del negocio de mi padre me conviene estar. Y no era haciendo casas. ¿Qué estaba haciendo Jesús a los 12 años? Hablando con los rabinos en el templo. Él sabía quién era. Entonces, esta detención aquí, fíjense, si ustedes están ahí en Isaías, para que ustedes la marquen, hay una coma en donde el Señor dice, verso 2 dice, he venido a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y no tenéis coma. ¿Y qué sigue después? El día de la venganza del Dios nuestro. Eso no ha llegado todavía. Eso no ha llegado. Porque Jesús primero vino a qué? No a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Va a regresar a traer condenación. Pero antes de eso, juicio, tribulación. Y esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Entonces, fíjese qué interesante. Jesús en su primera venida, cuando Él fue a Nazaret, les leyó y le dijo, hey, yo soy el Mesías. Yo soy el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Y esa coma que ustedes ven ahí, ya tiene un montón de años esperando. Porque el día de la venganza tiene que ver con la tribulación. Tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Tiene que ver con los juicios de Dios. No era para este tiempo. Va a ocurrir, sí, va a ocurrir. Pero todavía está en el futuro. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Pero cada día vemos que el mundo está más loco, ¿verdad? Cada día esto se pone peor. Y peor. Conflictos allá, conflictos acá. Y la maldad del hombre se ha multiplicado. Líderes creyentes o cristianos cayendo en pecado. Y es lo que estamos viendo. Muchos cambiando su teología y volviéndose apóstatas, dejando la fe que fue entregada una vez a los santos, como hizo Judas, cambiando por ser más populares o por ser más inclusivos. Lamentablemente, es en ese tiempo en el que estamos nosotros. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Cerró el libro el Señor. Y cuando cerró el libro le dice, hey, hoy se cumplió esta escritura delante de ustedes. Entonces, vean el impacto. Todos los que estaban en la sinagoga, estos líderes, los que estaban ahí, ¡pum! ¿Entendieron? ¿Y este qué? Si usted sigue leyendo ahí en el capítulo 4 de Lucas, dice que se levantaron y lo trataron de llevar y arrojar por un lugar. Pero Jesús, ¡pum!, se abrió paso y pasó ahí. No era su tiempo. Ahora, fíjense, la identificación que ellos dan de Jesús ahí en el verso 55. Este no es el hijo del carpintero. Era el carpintero de Nazaret. El mejor que existía en esa región, de acuerdo al texto aquí. Por eso habla de el carpintero. Hay un artículo que es definido ahí y que dice, era él. Si lo va a llevar al mecánico, llévele al mecánico, el mecánico. Este es el que, esto es lo mismo. Y estos hombres estaban hablando de que Jesús era hijo de este constructor de piedra y madera. A veces siempre piensa que, ¿se acuerdan la pasión de Cristo? Que se ve a Jesús haciendo una silla, ¿ya? Dentro de las cosas, obviamente, que no están bien dentro de esa película, ¿ya? Tiene sus cosas buenas, pero no, Jesús no andaba haciendo sillas. Era
trabajaba de carpintero, pero su construcción o su parte física era más bien una persona que trabajaba con la piedra. ¡Pum! Así que debió haber sido una persona así como, ¿ah? Como uno que no está aquí, pero debe haber alguien, así como Jesús, ¿verdad? Grandísimo. Así, sí, porque el trabajo era duro. ¿O ustedes creen que solamente porque Jesús era el Hijo de Dios resistió todo lo que resistió antes de ir a la cruz? Era hombre y él sufrió completamente como hombre. Luego nos dice aquí, y esto es para aquellos que son católicos, apostólicos y romanos, ¿ya? Yo soy católico, universal, creyente, pero no apostólico ni romano. Ya soy chileno, pero romano no. Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos? Y ahí usted va a leer comentarios que ahí se refiere a hermanos, amigos, gemelos, que no son hermanos de familia. Y esto usted lo puede leer en Marcos también, capítulo 6, y lo puede leer en Corintios también. Y lo puede leer en Juan, capítulo 7, donde dice que sus propios hermanos no creían en él. ¿Y quiénes son estos hermanos? Los nombra aquí. Jacobo, el que escribió el libro de Santiago, José, Simón y Judas, el que escribió el libro de Judas. Jacobo vino a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Eso lo vemos en el libro de Hechos. ¿Ya? Y no están todas sus hermanas con nosotros aquí. Entonces aquí obviamente es una doctrina, la virginidad o María Virgen forever, por siempre, obviamente es algo que es falso. ¿Ya? Dice que José no conocía a María hasta que dio a luz a Jesús. Y el concepto conocer, el término bíblico conocer a una mujer es de intimidad sexual. De intimidad sexual. No es que no la conocía, es que no conozco quién es usted. No, sí la conocía. Sabía que era María. Pero no había tenido relación sexual con ella. Hasta que después que nació Jesús. Después que nació Jesús, bueno, tuvo relaciones como cualquier matrimonio y de ahí nacieron estos hijos y estas hijas que no nos dan aquí los nombres. Pero esto es lo que uno ve en las escrituras. Entonces aquellos que dicen que no tuvo, sí, bueno, la Biblia dice que sí tuvo. Yo le creo a lo que la Biblia dice. Y la palabra de Dios es inspirada. Después nos dice aquí, ya para ir terminando en el verso 57, y se escandalizaban de él, o sea, se escandalizaban. Jesús siempre es la piedra de tropiezo. Jesús. En el libro de Pedro él nos dice eso. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser también esa piedra, ¿ya?, que aplasta. La gran mayoría de las sectas y la gran mayoría de los grupos que están en contra del cristianismo tienen su problema con Jesús. Con Jesús. Por eso, los judíos no pueden ser nuestros hermanos. Los musulmanes no pueden ser nuestros hermanos. Todos aquellos que denigren a Jesús no pueden ser nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque hemos creído en Él. No solamente hemos creído que Él es un hombre intachable, sino también es Dios. Y ese es el problema. La doctrina de la Trinidad es un choque para estos grupos. Los judíos no creen en la Trinidad, el Islam no cree. Puras cosas que lamentablemente uno ve que no se apegan a la verdad de Dios, a lo de la palabra de Dios. Pero Jesús viene siempre a ser este elemento. ¿Crees en Jesús? Porque esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Hay gente que se va a escandalizar y estos hombres se escandalizaron. En Juan 7:5 nos dice que sus hermanos, dice, no creían en él. Ni aún sus
hermanos. Desprecio a veces produce la familiaridad. Cuando usted es creyente, una familia se aparta. Si la familia va siguiendo otra doctrina o otra religión o secta, como quieran llamarlo aquí. Los hermanos de Jesús vinieron a creer en Jesús después. Hechos 1:14 nos dice que ahí ellos ya estaban. Después de la resurrección, si usted lee 1 Corintios 15, se va a encontrar que Jesús se les apareció a ellos. Y ahí creyeron. Antes no habían creído aquí. Entonces, dice aquí que se escandalizaron y como dice el versículo al final, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces, si usted está siendo a lo mejor rechazado por los de su propia casa, Jesús fue rechazado por los de su propia casa. Del sector y lo estaban rechazando por ser creyente, bueno, Jesús fue rechazado por la gente que lo vio crecer, que conocía a sus padres. Entonces no es algo que uno pueda decir, bueno, hey, yo soy yo. No. Bienaventurados dice que somos cuando somos perseguidos por causa de su nombre. Eso lo leímos en el Sermón del Monte. No somos bienaventurados cuando somos perseguidos por hacer locuras, estupideces. ¿Ya? Como diciendo, uy, creyentes. ¿Ha visto usted esta gente que se reúnen y como la Biblia dice que aunque tome veneno y serpientes me muerdan, no voy a padecer ni voy a morir? Y hay grupos que se reúnen en Estados Unidos, ¿verdad? En las iglesias y llevan serpientes, cobras, cascabeles, serpientes. Y le hacen, porque según ellos no les va a pasar nada. Claro, nos van a perseguir por estar locos. Pero nosotros estamos locos por Cristo, por Él, por seguirlo a Él y por obedecerlo a Él. Ahora vean lo que dice aquí para terminar este versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros. No hizo muchos, dicen. Razón, a causa de la incredulidad de ellos. Aquí el punto es que el Señor eligió no hacer, dice, milagros. Y la razón es porque esta gente no creyó en Él. Nosotros a veces queremos ver el milagro, pero no queremos creer en Él. Señor, si tú me das el pan, si tú me das esto. No, es al revés. Es al revés. La gente que anda buscando milagros está en un terreno muy, muy peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque el anticristo va a venir a este mundo y va a engañar a la gente haciendo milagros. Hoy día usted puede ver, Satanás hace cosas. Lamentablemente. Y otra vez, volvemos siempre a lo mismo. El pueblo perece. ¿Y el pueblo por qué perece? Por falta de conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. De conocer a Dios, de conocer el carácter de Dios. De conocer lo que el Señor requiere de nosotros. Entonces, fíjese, esta gente se escandalizó. Y como se escandalizó, bueno, se volvieron incrédulos. ¿Por qué se escandalizó? Primero, porque ellos sabían que Jesús era hijo de un carpintero. Entonces, wow, no puede ser el Mesías. Jamás. ¿Ya? Segundo, Jesús nunca tuvo una instrucción o una preparación formal en una universidad o con un estatus rabínico. ¿Ya? Él no fue a Harvard. Bueno, en este caso a la Universidad Hebrea de Jerusalén, no. Tampoco puede ser. Pero además, lo que más a ellos los chocaba era que él mismo hacía estas declaraciones. Yo soy el cumplimiento. Yo soy el cumplimiento de lo que el Señor prometió en su palabra. Entonces él afirmaba quién era. Él era el Mesías, pero no solamente era el Mesías, sino que también decía, soy Dios. Porque yo y el Padre uno somos. ¿Qué te pasa? Le dije.
Lo que iban a matar, ¿se acuerdan? Juan 10. ¿Por qué pecado? No, no por pecado, sino que tú siendo hombre te haces igual a Dios. Igual a Dios. Entonces, obviamente, esta gente estaba escandalizada. Y más de alguna vez ellos trataron de matar a Jesús. Pero no había llegado su tiempo. No había llegado su tiempo. En el libro de Marcos, en el capítulo 6, que es el pasaje paralelo, versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Salvo, dice que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Mateo nos dice, no hizo allí muchos milagros. Y nos dice que el problema aquí es la incredulidad. Aquí. Entonces aquí el milagro, una obra poderosa, no es algo que tenga como objetivo crear que usted crea. Porque a veces eso nosotros pensamos. No, es al revés. Esta es la respuesta a lo que usted cree o en quien usted cree. No es el milagro en sí. No, es quien hizo el milagro. Por eso cuando Pedro hizo el milagro y lo querían, la verdad, decir, ay, ¿por qué no fui yo, fue Jesús? Por eso cuando alguien ora por un enfermo y el enfermo se sana, usted no mira al hombre que oró por el enfermo, mire al quien oraron, a Jesús. Y a él debe darle la gloria. Porque él es el que lo hace aquí. Entonces esta gente tenía conocimiento y tenía un conocimiento intelectual y tenía cierta sabiduría de lo que estaban viendo en la vida de Jesús y el poder que el Señor podía mostrar a través de eso, pero no tenían fe en Jesús. Más bien ellos cuestionaban esto. Ahora aquí Jesús no es que no tenía poder para sanar. Él es Dios Todopoderoso. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que hay un problema y el problema es la incredulidad. Así como la fe es importantísima y usted la puede ver en acción en la Biblia, también la incredulidad. La incredulidad. También trabaja en contra de que usted y yo podamos ver la mano de Dios. ¿Cómo Dios responde? Por fe. A la fe. Dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Es por la fe. Ahora, ¿qué vio Abraham antes de creer? No había visto nada. Lo único que Abraham escuchó fue la voz de Dios. Cuando le dijo, hey Abraham, a ti te voy a dar toda esta tierra y tú vas a tener un hijo. Y a tu hijo le daré descendencia de todo este lugar. 25 años más o menos pasaron desde eso. Hasta que vio la promesa cumplida. La trató de cumplir él. Y ahí tiene la gran espina en su costado. Con Agar. Pero Dios no va a reconocer nunca una obra de la carne. Por eso cuando Jesús le pide a su hijo, le dice tu único hijo, Isaac. Entonces, el asunto es la convicción que nosotros tenemos es en el Señor. Creemos en Él. ¿Qué es la fe? La fe es creer que Dios cumple su palabra. Creer en Él, que es suficiente. A pesar de que existe o no exista ninguna evidencia de eso. Uno sigue creyendo. A lo mejor en el momento usted no va a tener ninguna evidencia, pero usted no está poniendo su fe en usted, está poniendo su fe en Él. Y no es un asunto solo, hermanos, de creer en Dios, porque los demonios también creen en Dios. Y tiemblan, dice Santiago 2. El asunto es en qué Dios está poniendo su fe. Y ahí yo creo que los discípulos la tenían muy clara. Vean, Hechos 4:24 nos dice en quién ellos creían. Y eso es algo que yo creo que nos da perspectiva cuando oramos. Fíjense, dice, y ellos habiendo oído, dice, alzaron unánimes la voz y dijeron, comienzan esta oración, a orar. Por eso es importante saber a quién están orando. La gente tiene fe, sí, yo tengo fe en Dios. ¿En quién? ¿Qué Dios?
Porque a veces usted me puede decir que la gente tiene fe en Dios, pero ¿en qué Dios? Bueno, nosotros tenemos fe en este que es soberano Señor. Nos dice aquí, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En ese Dios es el que creemos. En ese Dios es el que confiamos. En ese Dios es el que depositamos nuestra confianza. Y sabemos que Él es fiel y que Él va a cumplir su palabra. Entonces no es solamente de creer que Dios existe, sino saber de quién es ese Dios. Y esta gente vio a Jesús y lo que hizo fue sencillamente eso, ignorarlo, no creer que Él podía hacer. Ahora recuerde, Dios es todopoderoso. Y lo miramos ahí cuando estudiamos los atributos de Dios. Él puede hacer todo, todo. Entonces, ¿qué parte juega aquí la incredulidad? La incredulidad lo que hace es que usted y yo podamos perder la oportunidad de tener esa experiencia sobrenatural de Dios en nuestras vidas. No creemos que Dios lo puede hacer. Voy a orar, pero es como cuando usted dice, Señor, voy a orar para que llueva porque hay mucha sequía. Bueno, lleve su paraguas. Porque si no, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Y para qué te hago? No, es que va a llover. Porque voy a orar. Creer en Él, que Él lo puede hacer. Tener esa seguridad de que el Señor es suficiente para hacerlo aquí. Entonces, vean aquí. No es que la incredulidad frene lo que Dios puede hacer, sino que ellos mismos se perdieron el acceso a lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque no oro, no voy, no lo hago, no sé, no creo. Dios está ahí, Él es poderoso, pero en mi incredulidad no oro. En mi incredulidad no llevo a lo que, al que tengo que llevar. En mi incredulidad lo que estoy haciendo es perdiéndome la oportunidad. Fíjense, dice aquí que ellos no trajeron ciegos, no trajeron enfermos. Y eso obviamente por su incredulidad. Ellos no creían que Jesús podía sanarlos. Y lamentablemente perdieron de experimentar el amor. Ahora, Dios es todo amor. Pero a veces usted y yo no experimentamos el amor de Dios en nuestra vida por nuestra incredulidad. No lo hacemos. Y a veces estamos luchando porque es que Dios me ama o no me ama, Dios me ama. Dios no es así que se levanta hoy día y ya como algunos felices, ay, ya. Y después no te amo. No, Dios no es así, Dios nos ama. Vea lo que dice Judas 1:21, dice, conservaos en el amor. Manténgase en el amor de Dios. Dios nunca nos deja de amar. Dios nos ama siempre intensamente. ¿Cuánto me ama Dios? ¿Me ama más Dios ahora que estoy detrás del púlpito o cuando estoy haciendo algo que no agrade? Dios me ama lo mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando yo no estoy haciendo lo que agrada a Dios, yo estoy dejando de experimentar el amor de Dios en mi vida. ¿Y qué produce eso? A veces condenación, temor. Y esto es en nuestra incredulidad aquí. Entonces, hermanos, siempre debemos experimentar ese amor de Dios. Siempre. Y debemos orar confiando en que el Señor es suficiente para hacer lo que Él solo puede hacer. Solo Él puede hacer. Bueno, yo no sé, tomar el sol hace bien, la vitamina D, ¿verdad? De vez en cuando, todos los días un poquito. Muchas veces ahí está ese sol ahí, pero nosotros ponemos paraguas. Bueno, eso es lo que pasa a veces en nuestra relación con Dios. Dios quiere darnos todo lo que necesitamos. Y nosotros ponemos ese paraguas.
ahí, ¡pum!, en nuestra vida. ¿Y eso qué hace? Sencillamente que perdamos la oportunidad de ver la mano de Dios moverse. ¿Se acuerdan ustedes en Jueces 13, en Josué 3, cuando el Señor le dice, crucen el río Jordán con Josué? ¿Ya? Ellos tenían que cruzar el río Jordán. ¿Y cómo venía el río Jordán? Desbordado. Entonces ellos no pensaron, incredulidad, ¿qué sería? Bueno, esperemos que se seque. Cuando se seque pasamos, ahí está el cumplimiento. No, Jesús no les dijo que esperaran Dios no les dijo que esperaran que se secara. Dios les dijo, crucen. ¿Y cuándo se abrió el Jordán? Cuando los sacerdotes que llevaban el arca, y usted lo puede leer en Josué 3, pusieron un pie en el agua. ¡Pum! Y el río se abrió. Es la fe. Es creer que Dios puede hacerlo. Es dar ese paso. Es como la mujer, ¿se acuerdan que tenía el flujo de sangre cuando lo estudiamos? Si tocar el manto. Y se atrevió. Y cruzó entre todos los que estaban ahí. ¡Pum! Y tocó el manto de Jesús. Y fue sanada. La incredulidad nos impide ver la mano de Dios movernos. A veces la incredulidad nos lleva a confiar en el hombre y no en Dios. La incredulidad nos lleva a confiar en la estrategia más que en Dios. La incredulidad nos lleva a confiar más en la cuenta que yo tengo en el banco que en Dios. Debemos confiar en el Señor. No estoy diciendo que eso sea malo, pero cuando mi confianza está en eso, entonces la incredulidad es poderosa y debemos tener cuidado. La incredulidad destruyó a más de 8.000 millones de personas en el diluvio. ¿No creyeron? La incredulidad puede destruir tu vida. Te aleja de Dios. Te aleja de Dios. Te hace irte lejos de Dios. Y vean, Noé fue salvo, él y su familia. ¿Por qué? Porque creyeron. Creyeron en Dios. Israel va a perecer por su incredulidad en el año 70. Esta generación que estaba ahí en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús. Y en el año 70 después de Cristo, vinieron los romanos, general Tito, y destruyó Jerusalén. Y mató a todos los que estaban ahí. Entonces, confiar en Jesús se basa en la evidencia de quién es Él. De quién es Él. ¿Quién es Él para usted? ¿Quién es Dios para usted? Eso es muy importante. No se basa en cómo, dónde o cuándo se va a cumplir y se va a hacer este o cual milagro. Se basa siempre en quién es Él aquí. Y estos hombres tenían conocimiento, pero no tenían fe. La incredulidad siempre nos va a llevar, hermanos, a no rendir mi voluntad a Dios. No es como Jesús cuando dice, Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Lo mismo nosotros. Padre, hágase tu voluntad y Él se va a encargar de tu vida. ¿Por qué no confiar en el Señor? ¿Qué es lo más que nos puede llegar a pasar? Que cerremos los ojos aquí y lo hablamos en el cielo. No creo que eso sea tan terrible, ¿sí? Pues yo sé, todos queremos irnos al cielo, pero nadie quiere morirse. ¿Sí o no? No estoy diciendo que, ay, me voy a morir, me voy a morir. No estoy diciendo eso. Pero Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Aquí está mi vida. Si me quieres llevar, Señor, tu voluntad. Si este negocio quieres que sea el que haga, Señor, ayúdame. Dame la sabiduría para poder hacerlo de la manera y tú, Señor, encárgate. Confiar en el Señor aquí. Entonces,
El fracaso de esta gente no se debió a la falta de información, no se debió a la falta de conocimiento, sino se debió más bien a la negativa de responder en obediencia a la información que ya tenían. ¿Qué es la información que usted tiene? ¿Cuál es la información que usted tiene? Bueno, obedezca. No lo que le dice el pastor, no lo que dice, es lo que dice el Señor en su palabra. Obedezca. Y cada paso de fe, y esto es algo que usted lo va a experimentar en su vida, es una oportunidad para ver la mano de Dios moverse en su vida. No va a ser de otra manera. Dios, Señor, me entrego a ti, a tu voluntad. Dios guía, Dios provee. Dios abre las puertas, Dios cierra las puertas. Cada paso de fe es poder experimentar eso. La vida cristiana tiene que ver con eso. Puesto los ojos en Jesús, oremos. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias por este tiempo y tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti, a depender de ti. Y saber, Señor, que aunque no estemos viendo lo que nos gustaría ver, podemos confiar en que tú, Señor, estás en control. Tú estás sentado en el trono, estás reinando. Tú nos amas y eres bueno, Señor. Y no vas a permitir que nada que venga a nuestra vida, Señor, de lo que tú permitas que pase en nuestra vida, Señor, primero nos sea filtrado por tu amor. Y tú nos vas a dar siempre la salida. Siempre nos vas a poner la salida. Solamente ayúdanos a estar conectados, Señor, para ver esa salida. Para ver cómo tú nos guías y nos diriges. Cómo tú obras, Señor, poderosamente en nuestra vida. Para tu gloria. No para mostrar al mundo, Señor, quiénes somos nosotros, sino para que el mundo pueda ver quién eres tú a través de nosotros, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Solo tú la mereces, Padre. Oramos y pedimos, Señor, que toque, Señor, a aquellos que están enfermos y si es tu voluntad sanarlos, yo sé que para ti no es imposible hacerlo. Pero también oro, Señor, para que des espaldas firmes para resistir una fe fuerte, fundada en ti. Una fe, Señor, que está arraigada en tu palabra, en tus promesas. Y que tu gracia, Señor, sea suficiente para nuestras vidas, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice esta semana. Trae con bien a todas, al grupo, Señor, de mujeres que está allá, Señor, en la montaña. Que tú puedas seguir bendiciendo sus vidas. Y te damos gracias por ellas, Señor. Te pedimos tu bendición, tráelas de vuelta, Señor, así como las llevaste, Señor. También sabemos que tú vas a hacer algo, has hecho algo y vas a seguir haciendo algo a través de ellas. Te damos gracias por ellas, Señor. Y oramos, Señor, para que como iglesia continúes guiándonos y dirigiéndonos. Y a confiar en ti, en tu guía y tu dirección, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anuncio.